Muy buenas a todos y a todos, un programa más de Alderiques de Asturias Televisión. Hoy vamos a tratar, Aldericar, concretamente sobre personas con características especiales. Además, conoceremos el labor que fai la ONG Sol de Paz Pachacuti. Nosotros aquí en Sol de Paz lo que tratamos es de trasladar un poco a la opinión pública asturiana el trabajo y las propuestas de las organizaciones de América del Sur, de las organizaciones indígenas en especial, y también ese mismo trabajo de llevarlo a los colegios, llevarlo a las escuelas para que los guajes puedan entender un poco que el mundo no es lo que nos trasladen los medios de comunicación tradicionales y convencionales, sino que hay otras realidades detrás de nuestro consumo y de nuestra forma de vivir. Porque, Javier, ¿qué importancia tiene que, sobre todo la mocedad, comprenda que el mundo es grande y que hay otras realidades, y en este caso, por ejemplo, vos que trabajáis en el tema indígena, pues que hay otras realidades muy extremas de lo que es la realidad asturiana, ¿no? Todo eso que preocupa al mundo indígena seguramente que tiene relación con nuestro mundo local, más la gente que se identifica con temas de identidad cultural propia, ¿no? Desde las raíces de Asturias. Y por esa parte empatamos, ¿no? Nos acercamos y nos aproximamos cuando una comunidad indígena, una empresa extranjera, trata de meterse a sacar sus recursos naturales, a sacar sus materias primas y no le han pedido permiso. Se está vulnerando esa Declaración Universal aprobada hace 7 años en la ONU. Tiene la obligación de hacerse cumplir por parte de aquel gobierno, pero también por parte del gobierno que sustenta o es matriz de esa empresa. Pongamos ejemplo Asturias, pongamos ejemplo Estado español. La relación tiene que necesariamente que ir por esa parte. Un ejemplo muy concreto, el carbón que llega al Musel viene de un territorio indígena, el pueblo Guayú. Por lo tanto, cuando lo están sacando allí, cuando están saqueando ese territorio, cuando están destrozando al pueblo que yo lo habita tradicionalmente, milenariamente, para que llegue baratito aquí a nuestro puerto, estamos acercando dos realidades que al final tiene consecuencias en que se cierre la propia minería asturiana, ¿no? Hay que buscarle también esa relación tan directa que existe en este caso concreto, ¿no? Y Ana, también creo que trabajáis tema de voluntariado, ¿no? Que hay una gente que intenta también trasladar esa realidad a de ellos lugares de Asturias, ¿no? Bueno, lo que tratamos es de que la gente que se vincula a Sol de Paz haga un trabajo de colaboración y una relación con los movimientos también asturianos, ¿no? No solo nos centramos en los problemas de América del Sur, sino que también el trabajo aquí. Tenemos una colaboración con la Escuela de Trabajo Social de Gijón y hacen prácticas de la carrera aquí. Luego conseguimos que bastante de esos jóvenes que pasan por nuestro local se vinculen y formen parte de lo que llamamos las jóvenes pachacutinas de aquí, de nuestra casa, y hacen un trabajo de difusión en otro campo en el que nosotros quizá nos cuesta más trabajo llegar, con la gente pues de su generación, ¿no? Con los jóvenes de su edad. Y prestábame, Ana, que también nos comentaras un poquitín el cómo llega la receptividad que tiene la sociedad asturiana cuando se fala de cosas indígenas, o cuando se fala, o cuando se trae, por ejemplo, a personas de otros países, a mujeres, por ejemplo, y cuenten otra realidad. La gente, ¿cómo lo recibe lo de aquí, los asturianos y las asturianas? Pues siempre bien, porque no es lo mismo que ellos cuentes tú desde lo que fuiste allá a compartir o a ver, o lo que te están contando a diario, al testimonio directo, ¿no? Entonces, siempre la receptividad es buena, y por eso intentamos siempre el poder favorecer que la gente llegue aquí, llegue a esta tierra nuestra asturiana también. Y por supuesto, el facilitar el encuentro de esa gente con nuestras autoridades, porque no es lo mismo que pase por aquí alguien que se encuentre con nosotros o con vosotros, que sois gente muy sensible, ¿no? Con otros grupos sensibles, sino que trasladen a las autoridades
las consecuencias del actuar aquí en el norte, ¿no? Sobre ellos, sobre los pueblos y las comunidades del sur. Pues quiero darvosles más fontes gracias por atender al Deriques de Asturias Televisión y comentamos a la xente a que vos saberéis per aquí, vos el de Paz Pachacuti, que entréis en internet, echéis una huelladina al labor que facéis y davos la enhorabona por este labor que facéis de trasladar al pueblo asturiano pues toda esa realidad indígena, que aparte decimos a la gente que igual estamos preparando una sorpresa aquí en nuestro canal de televisión para mostrar más fonderamente lo que es esa realidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Entamamos ya con nuestro Alderique de Güey. Como sabéis, vamos a tratar esa temática de personas con características especiales y como siempre vamos a presentar a los convidados que nos acompañen Güey, a los cuales agradecemos fonderamente que tean con nos aquí en estos salón de los apartamentos Tean Bermúdez, a los cuales agradecemos la deferencia de xeanos este local para grabar Güey, una ubicación extremada a la que hacemos habitualmente. Entamo por la misma derecha, está con nos Andrea García, que es directora de CEAPAS. Estamos hablando del Centro de Apoyo del Principado de Asturias. Andrea, muchas gracias por estar en Alderiques de Asturias Televisión. Encantada. A la misma Anzorga encuentras Julia Rendueles, que es ma de un guaje que tiene trastornos del espectro autista. Gracias, Julia, por estar con nos. Gracias a vosotros. Después ya seguimos a la misma derecha. Está con nos Israel Escudero, que es psicólogo de ese centro de CEAPAS. Israel, muchísimas gracias. A vosotros. Y rematamos esta mesa Alderique de Güey con Sabela Tuñón, que ya también más de unos guajes, bueno, con dislexia, también con hiperactividad. Sabela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pantamar este Alderique, prestábame por enriba la mesa, como hacemos siempre, y entamamos por Andrea, si te parece, como directora de este centro, falamos Centro de Apoyo del Principado de Asturias, que hay un centro, bueno, que nace con el objetivo ese de sofitar a esas personas que decíamos con características especiales. Lo que me prestaba Andrea y que nos explicares a todos los televidentes que hay un poco el labor que se fai en este centro de CEAPAS. Bueno, pues la labor de CEAPAS principalmente es trabajar con personas con características especiales o cualquier tipo de limitación, siempre trabajando la globalidad de la persona. Es decir, todos los agentes que rodean a la persona y empoderando a esa persona, porque esto mejora la calidad de vida de estas personas. Uno de los agentes más importantes con los que trabajamos, porque trabajamos directamente con ellos, es la familia. También trabajamos con servicios públicos de sanidad, con los colegios, hacemos mediación con los colegios, porque creemos que la persona es un todo, es un global, y hay que trabajar ese global bajo esa palabra discapacidad. Intentamos apartarla y cambiarla por la palabra especificidad, que nos engloba a todos. Todos somos específicos, todos tenemos unas características, y nuestro centro pretende trabajar bajo las características específicas de cada persona, siempre basándonos en esa globalidad, en el trabajo directo con la familia, que es muy importante, y en la mediación. Es un trabajo en equipo, centro, familia, colegio, centro de salud. Y queremos de esta manera empoderar a la persona. El empoderamiento de la persona hace que la calidad de vida de la persona sea mucho mejor. O sea, que sería un poco eso el trabajo que facéis. Y préstame para ir a esta parte de la mesa, Julia, por ejemplo, como ma que tienes pues eso, un guaje pues con eso, con trastornos del espectro autista, ¿cómo es cuando una familia tiene ese, vamos a decirlo entre comillas, ese problema, cómo lo vive? Bueno, pues lo vive mal, evidentemente, pero lo vive mal también porque no tenemos apoyo ni en la sociedad ni en el cole, como decía, sobre todo el mío porque tiene 15 años, y entonces se vive mal cuando pues a lo mejor con más facilidades, ¿no?, alrededor no tendría que vivirse de esta manera, ¿no? Entonces yo justamente al hilo de Andrea, yo justamente vamos a decir que somos clientes justamente del centro CEAPAS, con el que estamos encantados de la vida.
Y es verdad que lo decía ella, ¿no? Que me di cuenta y enseguida que la conocí, porque bueno, pues llevábamos ahí detrás un rosario de la Aurora de cosas, de profesionales entrecomillados, de profesionales de despacho, de lo que estamos un poquitín hartos, y ella pues bueno, pues pasa las fronteras totalmente de eso, y una cosa única para mí, por lo menos aquí en Asturias, y entonces pues estamos encantados de la vida justamente por eso, ¿no? Por el apoyo ese que tenemos la familia y esa integración, un poco el compartir este sufrimiento, que ya es verdad que bueno, pues no vamos aquí a quejarnos al sufrimiento y demás, ¿no? Pero justamente es el sufrimiento para que este sufrimiento termine, ¿no? de una vez, y si bueno, no termina radical, pero por lo menos quitarlo, al compartirlo, ¿no? Uno que comparte el sufrimiento en la vida, pues siempre es menor, ¿no? Entonces justamente esa es la clave para mí, ¿no? Esa es la clave de la familia, el cole en este sentido para mí, pero luego a posteriori pues supongo la sociedad evidentemente, y la sociedad en ese momento, y la escuela y los profesionales de la salud, porque vamos, estamos hablando de características especiales, pero que en muchos casos necesiten medicación, como pasa al mío y demás, pero que esto, bueno, pues no tiene por qué limitar una serie de cosas que, a ver, que aunque limite, esta palabra que a mí me gusta mucho de la especificidad, ¿no? de la gente, ¿no? Lo específico, y es verdad de que yo, bueno, comentaba, no sé, perdón si a lo mejor me enrollo mucho, pero comentaba a lo mejor al principio del mi crío, ¿no? Desde la guardería, pues hoy en día, pues sí, intenten tratar a cada niño de una manera especial, cada crío y tal, ¿no? Pero yo decía, bueno, el mío ya que ya es especial, antes de estar diagnosticado y tal, dice, bueno, todos somos especiales, vale, pero hay que tratar justamente como profesionales esa especificidad, porque maestros, bueno, pues sí, hoy en día pueden decir que están preparados, pero esta clase de críos, ¿no? Como posterior, necesitan otros profesionales muchísimo, a hilar muchísimo más fino, ¿no? Donde yo, por ejemplo, podía comentar que a lo mejor en otros sitios de Asturias se puede encontrar, y aquí parece que, no sé, que ya es difícil esto. Es lo que yo quería plasmar un poquito. Y precisamente, Israel, tú eres psicólogo del centro, sí que nos interesaba falar un poquitín de cómo se puede trabajar cuando tenemos personas, como decíamos, con estas características especiales. Bueno, nosotros nada más que viene un usuario, lo primero que hacemos es una evaluación en todas las áreas, social, psicológica y educativa. Hacemos una evaluación exhaustiva a todos los profesionales que trabajamos en el centro, y donde vemos que hay ciertas carencias, ciertas limitaciones que vienen dadas por la especificidad de la persona. Hacemos un plan de intervención, seguimos ese plan de intervención siguiendo el plan de intervención día tras día para no salirnos de ese plan de intervención, y nosotros cubrimos las áreas que consideramos en las que la persona no está suficientemente empoderada. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene problemas en el colegio, puede ser que esté diagnosticado de necesidades educativas especiales, nosotros trabajamos justo en el área en el que el muchacho tiene déficit, tiene carencias. Si nos imaginamos, por ejemplo, un adulto con algún tipo de trastorno diagnosticado desde el área de sanidad, del área pública de sanidad, si necesita algún tipo de apoyo en el área psicológica, nos centramos en el área psicológica, siempre siguiendo, ya te digo, el plan de intervención que viene dado por la evaluación exhaustiva que hemos hecho anteriormente. Y para ir con Sabela, que es la persona que nos queda por falar. Sabela, decíamos en la introducción, bueno, que tú tenías los guajes con dislexia, hiperactividad. También interesaba, no sé quién, al dedique de Asturias Televisión, ver un poco como, y preguntaba a Julia, cómo se vive en las familias, cómo vos atopáis na sociedad, bueno, porque siempre es un poco como una carga pero importante, ¿no? Sí, tú cuando tienes un síndrome de Down, por ejemplo, por decirlo, bueno, un síndrome de Down, cuando tienes un hiperactivo, pues hasta que das con que hiperactivo, pues los PAS somos consentidores, los más somos más superprotectores. Yo siempre tenía, y si no lo protejo yo, ¿quién coño lo va a proteger? No va a venir nadie a protegerlo. Cuando son este tipo de problemines, por decirlo más piquiñinos, entre comines, todavía lo tienes casi, yo pienso casi que más duro. Porque primero que el profesional sea un monitor en un campamento, un profesor en la clase, quiera aceptar que ese guaje tiene un problema,
pues pasa por todo. Guajes consentidos, bueno, mal educados. Y que los pas non facemos, había una frase, por lo menos los míos ya tienen 20, 24 años, y la frase era non tiene una má como Dios manda. Yo ya, la respuesta simpática era, coño, ¿dónde está escrito lo que Dios dijo referente a la hiperactividad? No, porque tal. Yo de todas maneras, ya que me das la oportunidad, quiero entamar por la parte positiva y por dar un ánimo a todos estos más que sé que lo están pasando mal. Julia, por ejemplo, si yo tuviera que decir cómo lo pasé, no quiero ni decirlo, pero el mi fiu ayer, el que es hiperactivo con 20 años, díxome, si vas a decir esto y esto y esto y esto, todo lo negativo, y después díxome, pero yo todo mucho más sencillo. A los profesionales de la educación tienen más medios de los que ellos mismos están usando, primero. Segundo, la frase fue más el que quiere que el que tiene. O sea, el que tiene buena voluntad para trabajar con los guajes, para detectarles cosas, tienen al alcance ahora mismo muchos medios. Yo ayer estaba con un director de una escuela pública en la que me estaba enseñando todos los horarios, todos los apoyos y todo lo que hay, y tienen, pero falta que el profesional tenga conocimientos y paciencia. Y esa es el tercer mensaje que manda el vídeo, paciencia. Que al final de todo se sale. Y que no culpabilicen tanto a los PAS, también hay mensaje de los desafíos, que automáticamente un hiperactivo y un guaje que los PAS, al final y tal el barullo que se monta, que entonces tú como más acabes frustrada, cansada, sin paciencia, con sentimiento de culpabilidad. Yo no tengo más culpa de que el mi fiu, por lo que se ve, tiene el frontal de aquí igual que yo también era hiperactiva. Entonces, claro, si el mi fiu tiene los huellos castaños como yo, tampoco es culpa mía, y era la genética o las enfermedades que puedan venir. Los PAS no somos tan culpables, y yo como mamá pido que la escuela sea mucho más comprensiva con los PAS, con los escolinos, por supuesto, y el medio de ellos, y a la sociedad en conjunto, y sobre todo a los PAS decillos, los guajes no son solamente el ir a la escuela. Los guajes son personas que van creciendo, y que dentro de la vida tenemos muchas cosas. Tenemos el ocio, tenemos las habilidades, tenemos la forma de falar, el cariño que das, la forma de comportarte. Son más que ir a la escuela, y se nos frustra a escuela, y el guaje que no rinde, que no saca un 10, que no lle perfecto en la clase, que se mueve, que tal, esos sí, queden como separados o son un problema. Andrea, dentro de lo que es la sociedad en general, el tanto por ciento de personas que pueden tener características especiales es muy elevado o... Muy elevado. Muy elevado, ¿no? Muy elevado. ¿Va aumentando, medrando con los años o tiene una evolución estancada más o menos y un porcentaje, digamos, el mismo, siempre el mismo? No, bueno, no se puede hablar ni que sea el mismo ni que vaya en aumento, pero sí que es cierto que hay un porcentaje muy elevado, incluso hay un porcentaje muy elevado que es desconocido, porque, como comentaban, hay diferentes características. Es diferente unas características físicas a unas características no visibles. Hay ciertas características en estas personas que no son visibles. Entonces, cuando no son visibles, pasan totalmente desapercibidas, y ahí es donde quizás los padres se encuentran con más problemas. Es como, este niño parece normal, entonces, ¿por qué me voy a dedicar o por qué voy a introducirme en su mundo, a sus características, si nada físico le caracteriza? Estos chicos, estos guajes, pues pasan desapercibidos totalmente, y ahí muchas veces es donde se ven las carencias. Cuando es físico, parece que la sociedad está más concienciada, digamos, ¿no? Yeah.
Y cuando hay una cosa que no se ve y es más complicado, ¿no? Por ejemplo, bueno, haciendo mención a Julia, en el caso de Julia, que su hijo, bueno, ha avanzado muchísimo. Ahora mismo, si estaría aquí, nadie diría, pues, este guaje tiene unas características especiales. Entonces la sociedad tiende a pasar un poco, digamos, la palabra es pasar, porque bueno, no se ve que tengan unas características especiales, pero sí, no llama la atención, digamos, ¿no? En determinados, o sea, claro, en su vida diaria, esas características especiales que tiene le limitan en ciertos aspectos, que es lo que hay que trabajar. Claro, lo que tenéis que trabajar, porque precisamente, Julia, prestábamos en este caso afondar noutro pegollo, que sería el pegollo de la administración, ¿no? Aí que vos atopáis en la administración, Sofitu, o no fai mucho caso, como sí, Julia? Bueno, pues sí, la verdad es que no nos fue mucho caso, justamente, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, que ya lo sepa, absolutamente. Es como mi hermana gemela parecía justamente cuando estaba justamente falando Isabela, ¿no? Porque la verdad que ya sí, justamente como ya lo vive. Al principio somos los padres de un delincuente casi, y es difícil decirlo, pero a mí me lo dijeron, un futuro delincuente, y es muy duro, durísimo. Entonces, claro, evidentemente nosotros, pues entre que el diagnóstico, no sé qué, que luego hay otra cosa que tendría que estar mucho más en atención temprana y tal, estamos ahí despistados y no sé de qué manera, los propios profesionales nos van llevando, van pasando de nosotros, entre comillas, y luego de los guajes, porque esto ya es muy importante, es decir, de los guajes que luego van a ser personas, como pasa a él, pues ya adultos y tal, como pasa a Sabela y esto, y entonces, pues claro, ahí ¿qué hacemos? Ellos tienen que traer a la sociedad justamente con esas limitaciones que tienen, con esas características, y se sienten completamente frustrados, como él decía, no solo nosotros, sino después a posteriori los críos, que son terribles, ¿no? Y nosotros, evidentemente, pues lo que, bueno, pues entre comillado pedimos, pero es que ya yo creo que no hace falta pedirlo, o sea, es que esto que se tiene que ver, que ya en la educación, con tantos profesionales, dentro de que además, por ejemplo, pues en nuestra época, ya, pues por la edad, solo había pues los típicos maestros, los profes, que podían, bueno, hacer lo que podían, y efectivamente, como ya dice, muchas cosas se podían hacer, ¿no? Pero ya que ahora pues hay pedagogos, hay logopedas, hay muchísimo apoyo en teoría, que dicen de educación especial, de necesidades educativas especiales, pero lo ponen en integración todos mezclados allí, que eso no llega, la cuestión es que sea específico para cada uno, y decir inclusión, sobre todo, bueno, por ejemplo, hablando un poquitín del mío, sería muy importante incluirlo, porque tienen pues eso, dificultades en las habilidades sociales y demás, y tienen que ser profesores muy específicos para él, con aulas que se llamen estables, que aquí no existen, por ejemplo, ¿no? Entonces la administración, pues no sé, hace oídos sordos, porque yo no dudo a lo mejor de la profesionalidad de la administración, pero por ahora incluso fui allí a picar la puerta a Oviedo, fuimos además con el centro apoyados completamente, y bueno, casi con el pañuelo llorando por decir algo, y verdaderamente el apoyo cero, o sea, pasar y pues tenemos que, y yo ahora mismo, por ejemplo, bueno, estoy en un centro, en este cole nuevo y tal, que la verdad que, como ella dice, pues están un poco más motivados, pero se sienten un poco perdidos, y además pues justamente presionados por esta sociedad o esta administración, que se fija solamente en los conocimientos del libro, ¿no? De que el rapacín tiene que recuperar esto y lo otro, y lo agobian totalmente, nos agobian a nosotros, y esta no es la manera. Entonces yo quiero que quede claro esto. Israel, prestábame también, falástenos en la tu primera intervención de lo que yo un poco cuando llega una persona con características especiales, cómo se trata, cómo se fai, especificidad, gustóme mucho esa palabra, pero después prestábame para dar ese mensaje positivo, cómo es la evolución cuando se trabaja con una persona así, después nótense los progresos de manera que se pueden tastear, que se pueden ver claramente. Los progresos se notan, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Claro, pero por eso préstame como ye. Sí, de todos modos es un poco complicado porque depende de la persona, pero los progresos se notan después del primer mes. Si estás un poco entrenado en este trabajo, notas el progreso al primer mes.
Después parece que hay un cierto estancamiento, pero es normal estancamiento porque tú desde que el guaje no está trabajado hasta que empieza a trabajar el aumento es exponencial. Luego cuando pasa un mes o 2 meses parece como que se estanca, entonces tienes que ver los resultados a largo plazo, 6 meses, 1 año. Pero el progreso se ve en todas las áreas en las que se trabajan. Además es muy curioso porque muchos padres nos lo dicen, ¿no? Justamente esto, que el primer mes hay un aumento cuantitativo muy elevado, cuantitativo y cualitativo muy elevado, pero luego el aumento de verdad, el que es más sostenido en el tiempo, es a más largo plazo. Pongamos 6 meses, 1 año. Las cosas se consiguen lógicamente trabajando. Nosotros no podemos dar pastillas porque los psicólogos no podemos medicar, que tampoco lo necesitamos. Si nosotros diéramos una pastillita a un hiperactivo para que se concentrase mejor, la mejora sería pues en 1 hora o 2 horas. Pero nosotros trabajamos a más largo plazo, entonces la mejora se ve en ese largo plazo. No podemos hacer milagros, no hacemos milagros ni queremos hacer milagros. Entonces el progreso se ve, pero hay que tener paciencia, claro. Pero como en todo, como cuando un niño aprende a leer, como cuando un niño aprende a andar, no aprende a andar de un día para otro. Claro, tiene que ser un labor a largo plazo y un trabajo bueno que lleva... Desde nuestra parte y desde la parte de las familias y por supuesto del usuario, del niño o del adulto o de lo que... Sí, ese tratamiento que podríamos decir general, ¿no? Que no solo lleve pegar una estalla determinada, sino trabajar todo en conjunto, podríamos decirlo, ¿no? Lo que lleve la historia. Y precisamente, saber lo que está comentando Israel, bueno, que cuando se trabaja con una guaja y vemos y ves esos progresos, tiene que ser también para la familia de algo satisfactorio, ¿no? Hombre, claro, yo ahora con 20 y 24 años tengo los ahí, llevando ellos ya las riendas de la subida y de la problemática, y yo admirolos. No, a ver, tengo otra niña más, no llegaría, no admire, pero ellos saben que tienen un problema, que tienen que convivir con él y que salimos juntos de ello. Y es verdad que cuando se está pasándose muy mal, y yo agradezco casi este programa porque hízome pasar una revisión de lo que fue todo este tiempo y el falar con ellos ahora ya como adultos, ¿no? Quería decir algo que lo que estaba falando el psicólogo de lo de la pastillina mágica. Un hiperactivo, pastillina mágica, a la media que tiene su tonto y como Dios. Yo tuve la suerte de dar en la sanidad pública con una psiquiatra que falaba con el guaje y decía: ¿y tú quieres tomar la pastilla? Y decía: no, porque yo no soy el mismo. Él sentíase que sí, claro, para el maestro de maravilla, el guaje allí, quietín, paradín, en las actividades un poquito más concentrado, haciendo lo que tenía que hacer, pero él no era el mismo. Y él sentíalo, y la psiquiatra dijo no. E impúsose un poquillín a los propios maestros y tal, porque me decían: ay, fulanito, dame una pastilla. Digo, pero no me va a tomar la pastilla. Uno, porque todavía no se sabe muy bien, yo por lo menos por lo que yo tengo entendido, que cómo ellos va a afectar a estos hiperactivos que están tomando la pastilla al fígado. Claro. Porque, claro, todo medicamento tiene una cosa secundaria generalmente. Metes a un guaje de 7, 8, 9, 10, 11 años pastillas. O sea que vas a una gripe y dicen que tomes agua y que lo metas en la cama, porque es mejor para el cuerpo. Pero después, para que te, como la sociedad quiere que te, metemos una pastilla. Ya. El mío no tomo pastillas. Sufrimoslo ambos dos, digo los dos, porque quizá ves el padre costó mucho más, y es psicólogo, y costó mucho más aceptar el fracaso que tuvo con el su propio fío, que detectómoslo tarde, él detectólo muy tarde, y que después se escapaba así de las manos, no podía ser un profesional con él. Eso también lo digo a los que son profesionales, tanto si son maestros como tal, que no quieran hacer ellos de profesionales como el fío, porque no, somos paz. Sí, claro, y de otra característica. Bueno, llevamos ya más de 20 minutos charrando, y sí que me prestaba para rematar esta alderique. Además, bueno, como siempre decimos todos los alderiques de aquí, de Alderiques de Asturias Televisión, que bueno, son alderiques que entamamos con un alderique, pero que esto puede hacerse en un futuro, podemos retomar otro día esta temática, pero bueno, y era un poco como una introducción, ¿no?, al tema. Y ya lo que me prestaba para rematar el alderique
que, Andrea, non sei se alguna conclusión ou alguna mensaxe para as familias ou para a xente que nos estea viendo un pouco, bueno, que tenten detectar, decíamos, lo que lle difícil, pero sí que tengan polo menos ese ánimo de que traballando poden conseguirse cosas, ¿no? Alguna mensaxe para rematar? Ante todo, basarse en lo positivo, en los puntos fuertes del tu guaje o del tu fiu, en los puntos fuertes, nunca mirar los puntos débiles. O sea, siempre apoyarte en los puntos fuertes para paliar los puntos débiles, porque desde los puntos fuertes es desde donde se puede trabajar. Un mensaje de ánimo a las familias, porque es cierto que es muy difícil, es complicado el proceso de asimilación, pero que siempre tengan en cuenta que detectando las características, o sea, detectando esa especificidad de esa persona, se puede trabajar. Pero siempre, sobre todo, que tengan en cuenta que siempre miren sus virtudes, no sus defectos. Claro, puntos fuertes, siempre. Mirar lo positivo. Y de ahí, y a partir de ahí, pues de ir para adelante y seguir trabajando. Y paciencia, claro. Alegría, sí. Mucha alegría, porque se aprende mucho, tanto el profesional como la familia. Y para adelante y muchísimo ánimo. Sí, préstame ese mensaje que nos das, Andrea, para rematar. Vamos con las familias. Julia, creo que el mensaje que da Andrea es hiperpositivo y que presta. No sé qué conclusiones podemos decir, como insisto, abriendo la otra posibilidad de volver a hablar de este tema, que para él nos parece interesante y que aparte, digamos, un tema prestoso y de dar conocencia a la gente. Un mensaje final. Sí, bueno, no sé, yo el mensaje final personal, que evidentemente que siento con Andrea, que en mi crío pues cambió, está cambiando, vamos, no cambió del todo, pero sí que me gustaría que él, no se hacen milagros como dice Israel, ¿no? Pero que él pudiera también tener la fuerza de cambiar un poquitín alrededor de la sociedad, ¿sabes? Entonces yo creo que sí sería también el segundo trabajo, ¿no? Que no solamente que la gente lo cambie a él, sino que él también pueda tener ahí su momento de que nos cambia a nosotros la manera de percibir las cosas, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, en el caso de mi fiu, pues al tener un poquitín este trastorno de que la realidad la ve de otra manera, ¿no? Que pues es una persona inteligente y está viendo todo como nosotros, pero lo percibe de otra manera, también una percepción sensorial diferente, ¿no? Entonces yo espero que por lo menos tenga la suficiente fuerza, y yo también, y para darle a él, ¿no? Para que él también pueda cambiar un poquitín alrededor las cosas como están, que ya no solamente parta de la administración ni eso, sino de ellos propiamente, ¿no? De cambiar el entorno un poquitín, de sus compañeros con los que ahora pues bueno es difícil que entre un poquitín, pero que yo eso es lo que eso, acompaños justamente del centro y nosotros el trabajo que podemos hacer lo más posible por él, y que él lo perciba de esa manera, ¿no? Que él tiene la suficiente fuerza, y aunque sea diferente justamente, pero en esa diferencia positiva, para poder cambiar alrededor a la gente que tiene alrededor. Israel, no sé si una parte final o un mensaje final, sobre todo por eso, para la gente que nos está bien. A mí, como mensaje final, lo que dijo mi compañera, suscribo 100% de sus palabras, pero sí que me gustaría, retomando lo que dijo mi compañera de tertulia, lo de la medicación, lo que está haciendo la industria farmacéutica con la sobremedicación a los niños. Hay una industria muy potente, súper potente, que está cambiando la forma de tratar a los niños, que en muchas ocasiones los está sobremedicando. Y sobremedicar, como bien dijo ella, medicar tiene unas consecuencias a largo plazo que se verán cuáles son dentro de 10 o 20 años. Vamos a ver lo que los psiquiatras y los neuropsiquiatras están haciendo hoy en día con las medicaciones. Lo de los niños hiperactivos es lo más común, porque cuando te viene un niño hiperactivo a la consulta de los psiquiatras, el psiquiatra lo que hace es automáticamente es medicar. Habría que ver, y esto daría para otro programa, qué es lo que está detrás de ese médico que está medicando, qué industria hay por detrás que está capciosamente instigando a los psiquiatras a ver qué intereses hay por ahí, porque me parece que es extraño que pasemos desde hace 10 o 15 años a casi ni existir el TDAH, la hiperactividad,
en primer lugar, al sobrediagnóstico que probablemente haya, y en segundo lugar a la sobremedicación. Las dos cosas, el sobrediagnóstico y la sobremedicación, nos van a pasar factura, seguro. Sí, aparte yo tuve la oportunidad de ver un reportaje sobre ese tema per interesante, un reportaje que he conocido, falaban precisamente de la sobremedicación de los nenos y les nenes. Sabela, para rematar, decíamos que lo que tentamos en este programa es precisamente desearlo con un mensaje positivo. No sé qué te presta decir para rematar. Bueno, yo dar esperanza a todo el mundo, decir que en el mío caso el buen humor salvóme, yo ríome de todo y dependí un poquillín a que los mis fíos un poquillín son mucho más serios y más tristes que yo, pero aprendieron con el buen humor a no tomar las cosas tan dramáticamente. Los míos ya son mayores, entonces puedo decir que sí, que va a llegar una adolescencia, que al mejor también se podía hablar de ello, daría para otro programa, dura. O sea, los que tienen los nenos pequeños van a llegar a la adolescencia y van a decir, uy, casi era medio lo de la escuela, porque salir al mundo, tema drogas, tema, bueno, todos los temas que están en la sociedad. Entonces, lucharles contra la sociedad es duro, pero no hay que darse nunca. Enseguida eso, alegría, buen humor y no darse nunca, porque es nuestro futuro y el de nuestros fríos, y es lo más importante de la vida. Pues, bueno, quiero darvosles gracias más fonderes por estar con nos en este programa. Además, bueno, un programa que nos prestó por la vida, el facelo, Andrea García, que como decimos, directora de CEAPAS, este Centro de Apoyo Principal a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nos y falar, y quedamos abiertos para otro, para seguir afondando, porque fue una cosa perprestosa. Julia Rendueles, muchísimas gracias por estar con nos, contanos la tu historia y bueno, y dar ese mensaje positivo, ¿no? de que a pesar de que la vida tenga dificultades, pues salirse para adelante. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Israel, gracias por estar con nosotros, el psicólogo de este Centro CEAPAS, y por contarnos la tu experiencia, cómo se trabaja, que es súper interesante para dar conocimiento a la gente. Gracias, Israel. A ti. Y para rematar, Sabela Tuñón, muchísimas gracias también por dar tu testimonio y por contarnos, y sobre todo por lo que insistimos, por ese mensaje positivo. Gracias. Gracias, Ana. Pues hasta aquí llegó este nuevo programa de Alderiques de Asturias. Como visteis, una temática totalmente extremada. Esta televisión que intentamos hacer alderiques diferentes, alderiques tratando todos los temas, tars oyertes. Sabéis que tenéis toda nuestra información, todos nuestros vídeos disponibles en la nuestra página web alderiquesdeasturias.com. Tai al otro ya os oyertes, gracias por estar ahí y por una vegada más estar atentos a la información y al material que vos ofertamos. Un saludo, muchas gracias.